En el contexto de estructuras algebraicas de la licenciatura en enseñanza de la matemática, vamos a trabajar hoy día con subespacio vectorial. Vamos a ver qué dice la definición. Sean B un espacio vectorial y S un subconjunto no vacío de B, S es subespacio de B si solo si S en sí misma es un espacio vectorial con las mismas operaciones definidas en B. Es decir, que S es subespacio de B si y solo si S es espacio vectorial en sí mismo. Esta definición nos está diciendo que para determinar si un subconjunto de un espacio vectorial es subespacio, debo demostrar los 10 axiomas que cumplen los espacios vectoriales. Pero existe una manera más sintética para determinar si un subconjunto es subespacio, que es la siguiente. Es la condición necesaria y suficiente para caracterizar subespacios, es decir, para determinar si un subconjunto es subespacio. Dice, sea S un subconjunto no vacío de un espacio vectorial. S es subespacio de B si y solo si se cumplen dos condiciones. Estas dos condiciones se corresponden con los axiomas 1 y 6 de los 10 axiomas que cumplen los espacios vectoriales. La primera condición nos dice que, dado dos elementos que pertenecen a este subconjunto, la suma también debe pertenecer a este subconjunto. La segunda condición nos dice que, dado un elemento que pertenece a este subconjunto y un escalar k que pertenece a los reales, entonces el producto de el escalar por el vector también deben pertenecer a ese. Veamos un ejercicio en particular que dice lo siguiente. Determinar si en el siguiente conjunto S, con las operaciones definidas, es un subespacio del espacio vectorial B. En este caso tenemos que el espacio vectorial son las matrices cuadradas de orden 2 y el subespacio son las matrices cuadradas de orden 2, tal que a cada matriz le hace corresponder el opuesto y transpuesto de esa matriz. Debo comprobar que el subconjunto S esté incluido en B. Por definición de S, esto es así. Noten que S son las matrices cuadradas de orden 2 que cumplen con cierta característica. Entonces, por definición, S está incluido en B. Además, la matriz nula también es un elemento de S. Noten que la matriz, al aplicar el opuesto de la matriz nula, obtengo la matriz nula, y al aplicar la transpuesta de la matriz nula, obtengo la matriz nula. Por lo tanto, la matriz nula es un elemento de S. Eso nos dice no solo que la matriz nula pertenece al subconjunto S, sino que además ese subconjunto es distinto de vacío. Entonces, para determinar si este subconjunto es subespacio, tiene que cumplir con las dos condiciones que vimos recién. La primera condición que nos decía que dos elementos que pertenecen a este subconjunto, la suma de dichos elementos también debe pertenecer, en este caso es la siguiente. Dadas dos matrices A y B que pertenecen al subconjunto, la suma de estas matrices también debe pertenecer a este subconjunto. Por hipótesis, yo sé que A es igual al opuesto de A transpuesta y que B es igual al opuesto de B transpuesta. Entonces, debo probar que A más B es igual a menos A más B transpuesta. Parto del segundo miembro de la igualdad para realizar esta comprobación y digo que el opuesto de A más B transpuesta por propiedades de opuesto de matrices va a ser igual a menos A más menos B, todo eso transpuesto. Y por propiedad de matriz transpuesta, la transpuesta de la suma es igual a la suma de las transpuestas. Y por hipótesis, esto es igual que A más B. Es decir, que esta condición se cumple. Vamos a ver si se cumple la segunda condición. La segunda condición nos dice que dado un elemento que pertenece a S y un escalar K, el producto K por U debe pertenecer a S. Entonces, dado una matriz A que pertenece a S y un escalar K que pertenece a los reales, debo probar que K por A pertenece a nuestro subconjunto. Por hipótesis, A es igual al opuesto de A transpuesta. Entonces, debo probar que K por A es igual a menos K por A transpuesta. Parto del segundo miembro de la igualdad para realizar esta comprobación. Y el opuesto de K por A transpuesta, por propiedades de escalar por una matriz,
me queda que es igual a K por el opuesto de A transpuesta. Y por hipótesis, yo sé que esto es igual a K por A. Por el análisis que vimos recién, puedo afirmar que ese es un subespacio vectorial de B.